Son casi las 6:30 ya de la tarde. Recibimos en la reacción abierta a Agustín Rossetti, general y diputado de Vox en el Congreso. Señor Rossetti, muy bienvenido. Muchas gracias. Estoy encantado de estar con ustedes, esta vez a este otro lado de la pantalla. Le sigo habitualmente. Muchísimas gracias. Junts per Catalunya, en el día de hoy, en el Congreso de los Diputados, ha registrado una batería de preguntas destinadas a la ministra de Defensa, la señora Margarita Robles, a propósito de un manifiesto que firmaban más de 130 generales, 138 si no recuerdo mal, de los cuales 5 eran sancionados. Un manifiesto en el que se defendía la figura militar histórica del general Franco. Esto a la izquierda no le ha hecho nada de gracia, y entre esas preguntas, general Rossetti, antes, si usted quiere decir ya algo y responder a esta cuestión, vamos a pasar a leer cuáles son esas preguntas. La primera de ellas, formulada por Junts per Catalunya, es: ¿considera trato discriminatorio que solo hayan sancionado a 5 de los 138 militares? Hombre, discriminatorio según en qué sentido, ¿no? Es un trato diferenciado, evidentemente, puesto que en mi caso, por ejemplo, como el de la inmensa mayoría de los firmantes de este documento, pues somos jurídicamente civiles. Vamos a entenderlo de alguna manera, ¿no? Un militar pues siempre lo es, jura una bandera, entonces moralmente es parte de la institución y demás, ¿no? Pero individualmente, en el momento que se retira, es totalmente civil. Está en pleno uso de todos sus derechos civiles y políticos, ¿no? Sin que quepa ninguna restricción que no le corresponde a cualquier otro ciudadano. Por tanto, si en uso de la libertad de expresión ese militar pues hace una declaración, emite una opinión, pues ¿cómo va a ser sancionable? Señor Rossetti, la figura de Franco, no lo vamos a descubrir ahora, suscita muchísima controversia. Yo creo que especialmente desde la aprobación de la ley de la memoria histórica, desde ese momento en el que Zapatero aprueba esa ley con el apoyo de todos los partidos separatistas. Desde el poder político, en la izquierda, como decimos, aunque también es verdad que por omisión en el Partido Popular, que fue quien estuvo esos años liderando a la derecha en España, la figura de Franco está más en entredicho que nunca, porque además hay una promesa del actual líder del PSOE y presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, de sacar los restos mortales de Franco del Valle de los Caídos. ¿Qué decían exactamente en ese manifiesto? ¿Qué reivindicación se hacía de Franco? ¿Era estrictamente militar? ¿Era también una valoración como jefe de Estado en los casi 40 años que estuvo al frente de España? Como jefe de Estado, en absoluto. Era una declaración muy genérica, en este sentido, en el que se hacía referencia a la hoja de servicios de Franco, ¿no? La hoja de servicio de un militar, pues quizás es el mejor resumen, no es positivo de su personalidad, de lo que ha hecho por la nación. Franco, pues tuvo una prolongada carrera, ¿no? Sin duda, con una serie de hechos militares, ¿no?, que le califican como un soldado sobresaliente. El manifiesto, precisamente, lo que reivindica es eso: respeto a esa figura militar, a Franco, soldado de España. Algo que, como militares, los que hemos firmado ahí, pues estamos profundamente convencidos, ¿no?, de que no se opone en absoluto a ningún criterio de tipo político, democrático y demás, ¿no?, que se pueda tener en relación con hechos que forman parte de la historia de España. No se puede pretender borrar 50 años de la historia de España como si no hubieran existido. No se pueden emitir juicios, o no se deben emitir juicios, ¿no?, interesados, ¿no?, como en este caso, cuando realmente pues hubo una reconciliación de todos los españoles, ¿no?, y se pasó página, por fin, de lo que había sucedido. Han pasado 80 años y es muy sorprendente que una señora diputada de Junts per Catalunya trate de reprochar que se haga referencia a unos hechos históricos que sucedieron hace más de 80 años, cuando tienen su propio partido, a quien han dado un verdadero golpe hace un año, y está veraneando en Waterloo, según queremos. La segunda de las cuestiones que plantea Junts per Catalunya es la siguiente: ¿qué medidas ha tomado Defensa para que el ejército no sea un reducto franquista? Bueno, esto
Esto yo me río porque es que me parece algo demencial, simplemente, ¿no? Dicho sea con todo respeto, ¿no?, a la señora diputada. Pero vamos a ver, alguien en su sano juicio, sabiendo, conociendo a las Fuerzas Armadas Españolas, puede decir que se trata de un reducto franquista. Eso es un disparate. Y en la medida en que supone una descalificación, pues además es una injuria, cosa que no se debía hacer, mucho menos en sede parlamentaria. La siguiente cuestión que plantea Junts per Catalunya a la ministra de Defensa, Margarita Robles: ¿qué sanción ha impuesto el Ministerio a los 5 militares firmantes? Bueno, sancionados, mejor dicho, firmantes son 138, sí, a los 5 que fueron sancionados. Los 5 que fueron sancionados negativos, pues la verdad es que no lo sé. O sea, no le puedo decir exactamente qué sanción les habrá sido impuesta, ni tampoco conozco su motivación. Por tanto, pues sería aventurado por mi parte emitir un juicio acerca de eso, ¿no? Y la última pregunta, la cuarta, alude a usted al 100%. ¿Cómo valora el Congreso a un militar que defendió la figura de Franco, que ahora sea portavoz de la Comisión de Defensa en el Congreso de los Diputados? ¿Cómo lo valora el Congreso? Habría que preguntar al Congreso. Yo no soy el Congreso, ¿no? Para mí es un desafío, ¿no? Y es un honor, ¿no?, al que espero corresponder con mi trabajo y mi dedicación, para que las Fuerzas Armadas Españolas cuenten con los medios necesarios, la organización, la estructura necesaria para estar a la altura de la alta misión que tienen encomendada. Y por otra parte, será una gran satisfacción también, pues, ocuparme de que los militares y sus familias tengan el trato que merece su leal servicio a la nación y a los ciudadanos. Usted ya no ejerce como militar, usted es diputado nacional de Vox. Hubo quien criticó que Vox echara mano de un militar para dedicarse a la política. Esto en realidad en toda la historia de España ha sido habitual, que los militares también se dedicasen a la cosa pública, ¿no?, las cuestiones de Estado. Sí, lo que pasa es que yo le diría que yo en este momento soy militar, pues ya le digo, moralmente lo soy y lo seré siempre, pero en este momento soy un civil. Yo no visto uniforme, no vestiré uniforme. Hay muchísimos casos, ¿no?, mucho más ilustres de lo que puede ser este humilde diputado, ¿no?, en otros países que después de una carrera militar, pues han tenido un empeño civil. El presidente Eisenhower, ¿no?, general de Gaulle, general de Gaulle, por cierto, vestido de uniforme. El presidente Eisenhower jamás lo hizo, ¿no? Creo que hay que distinguir bien, hay una línea nítida entre lo civil y lo militar. Existe precisamente un espíritu militar porque existe un espíritu ciudadano, ¿no? No quiere decir que el militar no participe de la ciudadanía, pero sí es cierto que hay un acantonamiento militar, ¿no?, precisamente por el hecho de que las armas que tienen las Fuerzas Armadas han sido puestas en sus manos por todos los ciudadanos y por tanto las Fuerzas Armadas tienen que observar una neutralidad política total. Pero ese compromiso que yo he respetado a lo largo de más de 40 años de carrera militar ha terminado para mí. O sea, ahora he quedado libre, creo que me lo he ganado en cierta medida, ¿no?, el poder ahora, pues tener como cualquier otro ciudadano, pues mi propia opinión, mi propio posicionamiento político y mi propio compromiso. Y por supuesto, pues a un partido político, sea cual sea, porque Vox no es el único partido no es el único ni mucho menos, porque los ha habido y los hay a la derecha y a la izquierda también, donde hay otros militares, ¿no?, que han servido durante un tiempo y en este momento pues ocupan escaños. A menudo se habla del problema educativo prácticamente como la cuestión que puede explicar el deterioro de la política, de la vida pública. Hay quienes apoyan, como es el caso de Vox, recuperar el servicio militar. ¿Usted cuánto cree que tiene esto de... ¿Qué porcentaje le atribuye usted a que ya no haya servicio militar para explicar también el deterioro en la educación española? ¿Usted ve una lógica y una causa y un efecto? Bueno, yo creo que el deterioro de la educación española es un hecho que hay que imputar, sobre todo, a quienes han legislado a lo largo de todos estos años y, muy en particular, a las transferencias que se han hecho en materia educativa, porque creo que romper la unidad educativa en España es
poner en cuestión es lesionar o contribuir a que se lesione su unidad nacional, ¿no? Pero el servicio militar sin duda era un instrumento precisamente de cohesión, de forma que todos los ciudadanos en un momento determinado daban parte de su vida a cambio de nada material, a cambio de algo muy honroso que era servir a sus conciudadanos. El servicio militar, pues sin duda es un valor, incluso la Constitución, pues no lo, vamos, en la Constitución figura, o sea, es un derecho de ver, que corresponde a todos los ciudadanos. Dicho esto, es cierto que ya pues en 1995, a finales de los 90, ¿no? O a mediados de los 90, el servicio militar había decaído muchísimo con el fraude de la objeción de conciencia. Esto es algo que se puede decir, no pues simplemente por las cifras, ¿no? Ha habido casos muy curiosos que se podían tratar, pues incluso de quien ha pretendido ingresar como soldado profesional después de haber sido objetor de conciencia. Bien, ya se ve, o sea, la ciudadanía no quería prestar el servicio militar, pero no era solamente una cuestión en España, ¿no? Vino con la Guerra Fría y después en esta época de paz, en esos años 90 de tanta tranquilidad, en los cuales pues la población, no sintiéndose particularmente amenazada de más y tal, pues pretendió librarse de las cargas militares. Es una situación que es común a muchos países de nuestro entorno, quizá pues a todos, a casi todos, los países de nuestro entorno. Pretender ahora volver atrás, ¿no?, a establecer el servicio militar, pues creo que sería algo difícil, ¿no?, muy cuestionable, ¿no? No quiere decir que no fuese objetivamente bueno, que no tuviera ventajas, ¿no? Esto es un debate muy largo, ¿no?, que tuvo lugar en su momento, que ahora nos vamos a reproducir. No encontrará probablemente estos militares profesionales de mi antigüedad, de mi edad y tal, ¿no?, que no recuerden con muchísimo afecto a sus soldados de reemplazo, ¿no?, como yo mismo, ¿no?, con muchos de los cuales todavía tengo contacto, ¿no?, contacto de amistad que no se ha interrumpido, ¿no? ¿Cree usted que España y el resto de países de su entorno, es decir, de la Unión Europea, han renunciado en parte a la defensa? ¿Se destina poco presupuesto a la defensa? ¿El hecho de que ya no sea obligatorio hacer el servicio militar? Sí, hay un despego, como ya lo decía, ¿no?, hacia los temas de defensa, ¿no? Hay una sensación de seguridad, no se percibe una amenaza directa, ¿no? Y eso contribuye mucho a esto, ¿no? Bueno, habría medios, ¿no?, ya que hemos hablado de servicio militar, pues hay una situación intermedia que es la reserva. O sea, yo creo que sí sería practicable y sería deseable, ¿no?, que se procurase obtener un rendimiento mayor, ¿no?, de la figura del reservista voluntario, ¿no? Porque esto ayudaría a mantener el vínculo entre Fuerzas Armadas y sociedad, por una parte, y por otra, pues proporcionaría pues unos recursos de personal adicionales que pueden ser muy necesarios en un momento dado. La banda terrorista ETA, sobre todo, y en los primeros años, quien estuvo en el centro de la diana eran los militares, a los guardias civiles, a los policías nacionales. No sé usted, más allá de ser diputado de Vox, como militar, como general, ¿qué le ha parecido los homenajes a los terroristas de ETA que hemos tenido que sufrir este fin de semana en Hernani y también en Oñate? Uno de ellos había matado a 5 guardias civiles y el otro terrorista de ETA era el secuestrador de José Antonio Ortega Lara, uno de los fundadores, por cierto, de su partido. Cuando usted ve este tipo de imágenes, señor Rossetti, ¿qué se le pasa por la cabeza? Pues verá, es una situación de indignación, sería la palabra, y de desazón también, porque desde el punto de vista jurídico, ¿no?, nuestra constitución penalista, ¿no?, en vigor, ¿no?, que arranca de la Constitución, nos habla de que la finalidad de la pena es la rehabilitación del delincuente. Bueno, ¿qué rehabilitación hay en este caso? Arrepentimiento no se percibe. Ninguno. Por eso somos partidarios de la prisión permanente revisable, porque estos hechos, que son los hechos execrables, ¿no?, pues bien podrían ser penados, ¿no?, con ese tipo de pena, y
permitiría precisamente pues cumplir con esa finalidad de la Constitución, ver si se ha rehabilitado o no. En cualquier caso, ¿no? que una sociedad se haya acostumbrado de alguna forma a este tipo de cosas, ¿no? Y que tengamos un partido como Bildu, que en este momento, ¿no? está promoviendo este tipo de homenajes y tal, ¿no? Pues me parece completamente lamentable, ¿no? Como me parece muy lamentable, ¿no? ya que hablamos de ello, de que precisamente Bildu sea quien vaya a facilitar en Navarra la investidura de María Chivite del Partido Socialista, ¿no? Entonces, esa declaración que han hecho diciendo que esto es dolor añadido para las víctimas, estos homenajes y demás y tal, ¿no? ¿Cómo vamos a darle crédito al PSOE en estas circunstancias? Lágrimas de cocodrilo. Vamos a recordar cómo era el zulo en el que estuvo José Antonio Ortega Lara 532 días secuestrado por este tipo que ha salido a la calle y ha sido recibido como un héroe. Ese era el agujero en el que estuvo Ortega Lara 532 días. Terrible. Ortega Lara es un héroe contemporáneo español, pero desgraciadamente no es percibido así o calificado así por todas las fuerzas políticas españolas. Muchos, no sé cuántas personas hubieran aguantado lo que aguantó Ortega Lara. ¿Qué capacidad de sufrimiento? Pues precisamente por eso es un héroe, porque un héroe es quien va más allá de lo que es exigible a una persona normal, y cualquier otra persona pues se hubiera rendido. Tuvo la fuerza de voluntad y el coraje de sobrevivir. Y teniendo en cuenta que había sido víctima de este ataque, ¿no? Incalificable, ¿no? Por su propia condición de servidor público, pues mucho más. Vamos a ver la entrevista, un extracto de la entrevista que un diputado de Bildu concedía este fin de semana en TV3, la televisión pública catalana, instrumento de propaganda del separatismo, del independentismo. Esto decía el señor Iñárritu sobre los presos de ETA. Vean. En Euskal Herria, en el País Vasco, la conocemos y bien. Esto de que cuanto peor mejor es mentira, es fake. Cuanto peor, mucho peor. Nosotros hemos conocido la represión total. De hecho, todavía hay 250 personas presas, algunas, y sin exagerar, en situaciones propias de Guantánamo. Digo, en aislamiento a más de 1000 kilómetros, en una jaula, en un patio sin jaula. Digo, conocemos bien lo que es la represión. Quiero decir, el cuanto peor mejor es mentira, y ya digo, ante la opción del trifachito creemos que el mal menor, sin ninguna duda, sería la conformación de un gobierno entre el Partido Socialista y Podemos en Madrid. ¿Qué le parece que este diputado de Bildu diga que los, y a la derecha y a la ultraderecha, que los presos de ETA, la mayoría de ellos, que han cometido crímenes, que han matado a inocentes, están como en Guantánamo o peor? Bueno, yo le recomendaría a este señor que antes de ir a Guantánamo se diera una vuelta por la otra parte de la isla, que no es Guantánamo, y después de eso a lo mejor tenía una idea más clara, aunque no nos lo diría. Por supuesto seguiría en lo mismo, ¿no? En la cárcel, que es para los cubanos en este momento su propio país. Bueno, esto, yo no sé nada de Guantánamo. Yo he estado en la parte de Cuba que no es Guantánamo y tal, no es, y allí en Guantánamo pues no es todo, que por eso no puedo asimilarlo de ninguna forma. Pero que me diga que los que han cometido estos crímenes no han sido tratados con todas las garantías legales de un Estado de Derecho, ¿no? Y que no están sufriendo condena por las atrocidades que han cometido, ¿no? En contra de los ciudadanos, ¿no? Y vulnerando gravemente las leyes del Estado y tal, ¿no? Pues la verdad es un insulto más, pero bueno, ya estamos acostumbrados. La verdad que sabemos quiénes son. Hablando de insultos, los que ha recibido Santiago Abascal, los comparaba a los que recibía hace 20 años, en 1999, en Vitoria. Ahora esos insultos, mejor dicho, amenazas,
proceden de los separatistas catalanes. Vamos a verlo. Escribe Abascal en Twitter: Álava 1999, Gerona 2019, 20 años de diferencia entre ambas pintadas. Pone ETA Monal para Abascal. El odio es el mismo, solo ha cambiado una cosa: el separatismo vuelve a utilizar otra vez las prácticas terroristas en Cataluña. Vamos a ver otro tuit de Santiago Abascal. Dice que la revolución de las sonrisas y la poesía esta mañana en Gerona, pero nunca podrán contra España ni por las urnas ni por las armas. La pintada decía: a Monal para Abascal. ¿A qué cree usted, señor Rossetti, que obedecen estas amenazas contra el líder de Vox? ¿Cree que solamente es el reflejo del radicalismo, que es evidente, ¿no?, que está aflorando en buena parte de la sociedad catalana, en el independentismo catalán, en las juventudes de Arran, que sabemos que son las juventudes de la CUP, los señores de Arran? Pero también, ¿cree usted que esos ataques, el señalar a Abascal, el poner a Abascal en la diana, no solamente a él, al resto de integrantes de Vox, también a los militantes, a los simpatizantes, hemos visto cómo han sido agredidos en muchísimas manifestaciones, se debe también a una operación que están llevando a cabo grandes medios de comunicación de estigmatizar a Vox, y por otro lado partidos políticos como el Partido Socialista, que califica a Vox de extrema derecha, de ultraderecha, pero es que a veces Ciudadanos y el PP también lo han hecho? Es que, verá, bueno, aquí hablando de los vídeos que ha proyectado ahí, curioso que la frase es la misma: a Monal para Abascal. Bueno, amenaza de muerte clarísima, ¿no? La Monal es un explosivo militar pues muy potente. Y es curioso porque ¿qué es lo que hay? How to do. Ahí han ido a aprender, ¿eh? Están copiando lo peor. Yo creo que lo peor que está sucediendo es el crecimiento del odio. O sea, es que estas expresiones, ¿qué se pretende con eso? O sea, a lo mejor hay quien no pretende nada al hacer estas cosas, ¿no? A lo mejor lo que pretende simplemente es dar salida al odio que se está alimentando con esto. Mire, primero se hace una pintada, después se hace un scratch, se señala a la persona, se señala a su familia. Son cosas que han pasado, que están pasando, ¿no? Y después viene una agresión de las que dicen de baja intensidad. Así un día se mata a alguien, ¿no? Bueno, ¿usted cree que es un proceso lógico, ¿no? Que empieza en una pintada. El odio crece, ¿no? Y si no se hace algo para impedirlo. ¿Y qué es un cordón sanitario de esto? Bueno, un cordón sanitario de esto, en gran medida, es expresión de ese mismo odio. Pero ahí ya podemos empezar a entrar en algo un poco más calculado. Verá usted, si Vox es un partido, como dicen, ultra y demás y tal, ¿no? Se le pone un cordón sanitario y tal, ¿no? Por ser de extrema derecha y demás y tal, ¿no? A lo mejor alguno encuentra más fácil pretender ser de derecha siendo de centro. A lo mejor hay alguien que pretende ser de centro apartándose de la extrema derecha. Es práctico, ¿verdad? Para otros es una forma de reclamar, ¿no? Que los demócratas, que es uno y tal, ¿no es? Pues hablando de los fachas, de los fascistas y tal, ¿no? Verá, el que piense que con esas pintaditas y estas cosas, ¿no es?, va a asustar a Santiago Abascal, es que no le conoce. Yo le conocí cuando era presidente de NAES, él no me conocía a mí, yo sí porque lo veía como presidente de NAES. Entonces yo me acuerdo que hizo un comentario y a una persona próxima le dije: el día que este señor fuese presidente del gobierno, cuántas cosas cambiarían en España. Eso hace mucho tiempo, ¿no? Estamos en eso, porque hay que tener... Su vaticinio puede ahora concretarse. Sí, no estamos aquí por nada, no estamos aquí simplemente para decir una serie de cosas y demás y tal, ¿no? Que también y tal, ¿no? Estamos para lo que estamos, estamos para lo que todos están, ¿no? Y esperemos conseguirlo. El cordón sanitario no va a conseguir nunca acallar nuestra voz. Mire, hoy precisamente ha sido noticia de que hemos sido excluidos prácticamente de todos los órganos parlamentarios, ¿no?, internacionales, ¿no?, de todas las asambleas, ¿no?, que hay y tal, ¿no? Curiosamente, el Partido Nacionalista Vasco, el Partido Separatista, según todo lo que sabemos y tal, ¿no?, pues ha tenido 2 puestos.
y tiene 6 escaños, nosotros tenemos 4 veces más, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Democracia? No sé. Vox ha sido el último en llegar al Congreso de los Diputados, 24 escaños. Usted es uno de esos diputados que está en la Cámara Baja. La primera impresión que usted ha tenido al llegar allí, porque están los señores de Bildu, los del PNV y Esquerra, por cierto, teniendo menos escaños que Vox, les han asignado en la mesa del Congreso que preside Meritxell Batet una ubicación mejor que la de Vox. Vox está como en el gallinero, ¿no?, en las 2 últimas filas. ¿Cómo ha valorado usted ese trato de favor hacia Esquerra y hacia el PNV? Y por otro lado, ¿qué sensaciones ha tenido la semana pasada en ese debate de investidura, la votación? Se escuchan insultos. ¿Qué cosa nos puede contar usted del Congreso que los periodistas desde las redacciones no nos enteramos? Bueno, lo primero es que cuando se llega al Congreso, y para mí es una novedad, yo había ido al Congreso en muchas ocasiones, pero había ido pues precisamente como militar, como militar, ¿no? Y no como pues, diputado. Acompañando a mis superiores, ¿no? Cargo político, ¿no? Cuando estaba en gabinete. Pero es la primera vez que entraba como diputado. Entonces, el trato que hay allí pues entre diputados de distintos grupos políticos es correcto, ¿no? Vamos a calificarlo de esta manera y tal, ¿no? Y yo creo que es bueno que sea así. O sea, un parlamento se va a hablar, no se va a insultar, no se va pues a ofender, no se va, tal, ¿no? Entonces tenemos al lado a quien tengamos, delante a quien tengamos, al otro lado a quien tengamos y tal. Sin embargo, esto no se traduce en ningún otro inconveniente, que el inconveniente que supone que teniendo 24 diputados, ¿no?, nos hayan relegado a las 2 filas más altas, ¿no?, queriendo relegarnos. Por cierto, tengo una panorámica magnífica desde allí, o sea, y además estoy en el eje totalmente enfrente de la señora presidenta. Pero sin duda se ha hecho deliberadamente para señalarnos, ¿no?, y decir, estos no son, estos son de extrema derecha, ya andamos cortando, ¿no? Y nos han rodeado precisamente de todos los demás, que se consideran que tienen alguna nota que no son parte, digamos, ¿no?, que son antisistemas y demás, como diciendo, estos son también antisistemas. Es el mensaje que yo personalmente he percibido y tal, ¿no? Me parece lamentable, ¿no?, por supuesto. General Rossetti, diputado Agustín Rossetti, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Redacción Abierta. Un placer.